Hola, 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 ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar hoy, vamos a estudiar un poquito los riesgos laborales y las formas de prevenirlos en dos sectores muy importantes hoy día, en el sector de la informática y en el sector de los trabajos de la administración, relacionados con los trabajos administrativos, más que de la administración pública, sino de los trabajos administrativos globalmente considerados, ¿vale? Y como no puede ser de otra forma, ambos sectores hoy día trabajan con ordenadores. Entonces, al ver los riesgos asociados a los trabajos con ordenadores, de paso, pues vamos a ver uno de los riesgos más importantes que tenemos hoy día, pero no solamente en estos dos sectores, sino al trabajar con pantallas de visualización de datos, las PVD, pantallas de visualización de datos, ¿de acuerdo? Y no solamente en el trabajo con los ordenadores en los PCs o en las oficinas, sino también en los trabajos en nuestras tablets, los trabajos que hacemos en otros campos como la enseñanza, el comercio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, trabajo con ordenadores vamos a tener en la mayoría de los sectores de nuestros ámbitos productivos, así como en el sector servicios, prácticamente en todos los sectores tendremos ordenadores, tablets, dispositivos móviles. He dividido en tres grandes bloques los principales riesgos de los administrativos y de los informáticos, del campo del sector administrativo y del campo del sector informático, de los profesionales de la administración, administrativos y profesionales de la informática. Tres grandes bloques: trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual y fatiga mental. Son los tres más importantes, lo cual no quiere decir que no haya otros de menor importancia o de menor porcentaje de riesgo, pero que también se dan en el campo informático y que luego veremos. Bien, recordar, trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual, que se lo digan a los oftalmólogos. Están muy contentos de que utilicemos tantísimas horas los móviles. Y fatiga mental, también importante en nuestros días en las profesiones del sector servicios. Bien, para que no os aburráis mucho, he metido más adelante una pequeña errata, una duplicidad, a ver si la detectáis, en una diapositiva, y probablemente, para que no os quedéis dormidos durante la presentación, también lanzaré una diapositiva o una imagen que es probable que os asuste. Estar un poquito al loro y no os durmáis, ¿vale? Va a ver si lo conseguimos. Estos trastornos van a depender evidentemente de la frecuencia e intensidad y duración de las tareas, de los trabajos. También en los riesgos o trastornos psicosociales, que veremos al final un poquito, el grado de autonomía del trabajador también va a ser importante, y, como no podía ser menos, en los trabajos actuales, especialmente en informática, aunque también en administración, por la intensidad de algunos tratamientos de datos, el grado de atención requerido va a ser muy importante, porque en determinadas cualificaciones profesionales se requiere una vigilancia, un estado de alerta mental muy importante. Eso nos va a provocar a largo plazo mucho más estrés si no tenemos épocas o paradas determinados descansos, determinadas interrupciones, y lo combinamos con una adecuada higiene tanto mental como deportiva, como postural, etcétera. Bueno, antes de seguir adelante,
vamos a comentar un poquito también los accidentes itinere, como en cualquier otra actividad, en la rama o en los sectores de informática y el sector de administración, también hay accidentes de tráfico al ir o venir del trabajo, ¿vale? Desde ASEPELLO y desde otras mutuas de accidentes de trabajo nos recuerdan la importancia siempre de observar las medidas de precaución que nos digan las autoridades de tráfico, especialmente, como todos sabemos, la Dirección General de Tráfico. Fatiga postural o higiene postural. Vamos a ver, te voy a pedir durante 10 o 15 segundos que pienses cuál ha sido tu postura o cuál es en estos momentos tu postura y cuál ha sido la postura principal que has mantenido hoy a lo largo del día. ¿Dónde? En tu pupitre, en tu habitación, en tu el coche, si estás en el coche, en tu lugar de trabajo, en el sofá de tu casa, y analiza por un momento la principal postura que has mantenido para ver si ha sido correcta y si está derivado de esta postura, de esta habitual postura que tienes, se pueden producir daños, por ejemplo, en la espalda. Probablemente en muchos casos no mantenemos, incluido yo, a veces las posturas correctas de una higiene adecuada, una óptima higiene postural, ¿vale? Vamos a ver entonces las principales afecciones musculoesqueléticas que tenemos desde el campo de estos dos sectores, en estos dos sectores de administración e informática. Fundamentalmente son los siguientes: lumbalgias, pintamientos discales, quería decir, tendinitis, epicondilitis, síndromes cervicales por tensión, y hay uno muy importante que tenéis aquí, que también se da muchísimo por los movimientos repetitivos pues actualmente en el ratón y en otros movimientos repetitivos que se hacen a veces sobre las determinadas máquinas o procedimientos de trabajo, el famoso síndrome del túnel carpiano, que todos conocéis, ¿de acuerdo? Y el túnel carpiano, como sabemos, es la presión que se realiza sobre una presión excesiva que se realiza o que sufre el nervio mediano de la muñeca, el nervio que va, que cruza la muñeca por debajo de la muñeca, ¿vale? Esto es el túnel carpiano, esto que tenemos debajo por la parte de la muñeca, ¿vale? Y el nervio es el que cruza hacia la mano. Si este nervio está muy presionado, nos va a producir hormigueo, nos va a producir daño muscular, nos va a producir dolor, entumecimiento, ¿vale? Y eso es lo que se denomina, una vez que ya tiene una presión excesiva, síndrome del túnel carpiano. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que vamos a necesitar desde probable tratamiento hasta incluso alguna prótesis. Educación postural, aquí tenemos unos ejercicios interesantes que podéis hacer, no solo estos, hay muchísimos más en los enlaces que tenéis por ahí en algunos sitios, tenéis muchas más actividades que se pueden plantear, y por supuesto todos los deportes que practiquéis y que os servirán tanto para el estrés como para manteneros en forma y mantener o mejorar vuestra salud y vuestra situación también frente al estrés, al trabajo, y prevención como arma importante para la salud. Esta es la que hacen algunos alumnos y yo se la intento corregir de vez en cuando. Deberíamos poner aquí una X total para que no la hagan. La vamos a tachar, esta no, y no, y no, y no. Bueno, y ya no más no, ¿vale? Vale, ya no más no. La siguiente lo vamos a ver mejor. Vale, aquí tenéis el ángulo recto, ¿vale? De las piernas. Bien, tenemos también el del codo y tenemos la distancia aproximada de 40 y 50 centímetros del ángulo de visión. Vuelve a aparecernos aquí el tema de la muñeca.
Bien, aquí seguimos un poquito con caída de objetos, recomendaciones, en estanterías, armarios, etcétera. Orden, sobre todo orden. Riesgos eléctricos, aquí podemos ver algunas pequeñas imágenes relacionadas con pequeños accidentes eléctricos que en general no pasan de ser normalmente, salvo raras excepciones, pequeños conatos de incendio. Y aquí tenemos los sobreesfuerzos. No son excesivamente habituales en el campo de la administración o de los campos trabajos administrativos, pero sí que es verdad que muchas veces en muchas empresas se contratan administrativos con otros perfiles, es decir, administrativo guión comercial, administrativo guión almacén, administrativo guión etcétera, ¿no? Entonces, a veces los administrativos, aunque no siempre, pues o informáticos tienen que levantar pesos o pensar incluso en determinados equipos de procesadores, etcétera, o PCs, etcétera, que pues uno solo no, pero muchos pueden ya llegar a un peso considerable. También en almacenes, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una recomendación del peso tolerado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿vale? Es una referencia importante e informativa. Y sobreesfuerzos. Sobreesfuerzos no es muy habitual en el campo de la administración, o por lo menos con mucha frecuencia, ni en el campo de la informática, no es la situación que más se repita, pero sí que también es ocasional. En ocasiones también se contrata a un administrativo comercial o se contrata a un administrativo guión otras actividades, ¿no? Para otras actividades también. Entonces, cuando no es solo un administrativo o un informático lo que se contrata, sino que se contrata a un administrativo o un informático con otros perfiles, pues puede darse el caso de que tenga que realizar algunos sobreesfuerzos e incluso ocasionalmente, pues todos en muchos puestos de trabajo hemos tenido que realizar algún sobreesfuerzo. Recordar, la forma correcta de realizarla es esta, siempre manteniendo los pies, una distancia entre los pies de entre 40 o 50 centímetros. Por supuesto, flexionamos las rodillas y mantenemos mientras elevamos el cuerpo la espalda recta. Aquí tenéis varios vídeos en los que os habla de manejo de cargas muy interesantes de las mutuas, ¿vale? ¿De acuerdo? Los podéis ver si nos las han puesto ya en alguna ocasión vuestros profesores, ¿vale? Y a continuación vamos a ver un poquito más de ergonomía. Algo más de lo que estamos realmente hablando en las últimas diapositivas también y que constituyen el campo de la ergonomía. La ergonomía lo que pretende o lo que trata de hacer, lo que hace realmente es adaptar el puesto de trabajo a la persona. Es decir, son los estudios encaminados a que el trabajador trabaje de la forma más cómoda posible y a la vez, de paso ya también, pues de esa forma mejorar la comodidad, la productividad y por supuesto la disposición del trabajador, ¿vale? No solamente la ergonomía puede ser postural, sino que puede ser de muchas otras índoles, aunque aquí nos estamos centrando un poquito más en la ergonomía postural, que es la que nos estamos en estos momentos viendo. ¿Vale? Aquí tenéis algunos consejos que os dicen de ergonomía. Todos vosotros seguramente ya también estáis utilizando materiales o instrumentos o herramientas ergonómicas. ¿Quién no ha visto unas tijeras ergonómicas? ¿Quién no las ha utilizado ya? ¿Quién no tiene un ratón ergonómico? ¿Quién no tiene un teclado ergonómico? En la mayoría de los sitios ya los utilizamos, ¿no? Y no solo eso, sino que en los coches cada vez se utiliza también en los nuevos vehículos y no tan nuevos. Tenemos muchísimas disposiciones o muchísimos dispositivos o muchísimos elementos ergonómicos, independientemente de la oficina, las mesas, el mobiliario, etcétera, etcétera. Existe muchísima ergonomía ya en la actividad diaria, independientemente del trabajo, ¿vale? Bueno, aquí os dicen algunos consejos que podéis parar
la diapositiva y leerlos. En cuanto al disconfort térmico, bien, afortunadamente hemos avanzado mucho en nuestro país y cada vez son menos las oficinas que no se encuentran con dispositivos de calefacción, aparatos de aire acondicionado, de mantenimiento de la temperatura en unos estándares recomendados. Todavía nos encontramos en algunos supuestos, en algunos casos, en algunos lugares que no se cumplen, pero afortunadamente en un porcentaje muy elevado el confort térmico y acústico suele ser más o menos el adecuado. En cuanto a los trastornos psicosociales, aquí sí que la sociedad actual sigue teniendo un reto importante, que es disminuir los trastornos psicosociales. La fatiga mental, el estrés. El estrés es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. Y no solamente el estrés, sino otras patologías como el síndrome del burnout y todo lo que tenga que ver con la presión en el trabajo, ¿vale? Porque además de los daños que provoca a nivel psicológico, provoca daños sociales o psicosociales importantes en las relaciones personales, en las relaciones sociales y también aparte de eso, en la salud física del trabajador, porque al final la salud psicofísica o psicosocial pasa a ser salud física también y puede provocar problemas como insomnio, graves trastornos cardiovasculares y muchos otros. Podemos ver algunos de las recomendaciones que hacen los expertos para evitar los riesgos psicosociales, ¿vale? Puedes parar la diapositiva si quieres y mirarlos un poquito, no son complicados y pueden venir bien. Y hay algo muy importante que son los riesgos emergentes. ¿Qué es esto de los riesgos emergentes? Son los riesgos que derivan de la actual situación en la que vivimos en los últimos años, especialmente en el sector de la informática. Bien, no solo en el sector de la informática, aunque decía más en el sector de la informática porque es donde más lo he visto últimamente, la externalización de los trabajos informáticos que hoy día se hacen mucho, especialmente con incluso con autónomos o a través de empresas o pequeñas empresas que a su vez contratan y subcontratan a autónomos, ¿no? Entonces estas formas de organización lo que nos ha llevado es a una mayor competitividad en el ámbito de la informática y también en el ámbito, pues por ejemplo, en el ámbito administrativo, en el ámbito de los call center, tan de moda, desgraciadamente ahora por las pésimas condiciones laborales que tienen, ¿vale? Y todo lo que sea el tratamiento o la cantidad de tratamiento de la información por la complejidad de la misma y porque cada vez más tenemos mayor cantidades ingentes de datos que las empresas en muchos casos, en la mayoría, externalizan, subcontratan y eso se convierte a su vez en un alto grado de competitividad para los sectores de la informática y también, ¿por qué no? Aunque quizá algo menos en el sector de la administración globalmente considerada, no la administración pública, sino la administración, los trabajos administrativos. Esto a la vez también ha desencadenado una ambigüedad de rol que os dice ahí, es decir, a veces el trabajador o el informático no sabe muy bien el trabajo, el rol que desempeña dentro de la organización, no sabe ni siquiera quién va a utilizar esas aplicaciones que está diseñando o cómo se van a utilizar, no sabe muy bien tampoco los clientes finales, tampoco tiene relación a veces
con sus propios compañeros de trabajo, o ni siquiera tiene estos compañeros de trabajo al alcance, sino solamente online, ¿vale? O los jefes, ¿de acuerdo? Y esto hace que los ritmos de trabajo cambien y en ocasiones sean los ritmos agotadores, pues deseando, esperando encontrar, llegar a los plazos que los clientes nos determinan, los clientes que nos han contratado. Bien, por lo tanto, al tener nuevas formas de organización, nuevas formas de externalización y de subcontratación, se deriva, como hemos dicho, en una mayor competencia, competitividad y ambigüedad de rol. Todo ello lo que hace es que al final el trabajador tenga una sobrecarga mental importante, que no sepa muy bien cuáles son los clientes finales, no sepa muy bien con quién se relaciona y en ocasiones pues que se someta a unos plazos de entrega de proyectos o de ejecución de trabajos, tanto en el ámbito de la informática como en el de los administrativos, a unos proyectos, a unos plazos, entrega de plazos muy rápidos y muy competitivos. Bien, entonces, ¿cuáles son estos estresores? Bien, llamamos estresores, por ejemplo, a todos estos factores que tenemos aquí. Pues desde un estresor puede ser la infravaloración del factor trabajo actual. Actualmente las grandes empresas no valoran a muchos trabajadores o a los trabajadores o las titulaciones o los grandes esfuerzos de formación que tienen los trabajadores, no se valoran lo suficiente. Se valora, como todos sabemos, muchísimo más otro tipo de situaciones e incluso el capital. El ambiente laboral se ha deteriorado, lógicamente, porque no tenemos en muchos casos ni siquiera ambiente o rol laboral, es decir, tenemos a trabajadores que están en determinados lugares totalmente alejados de a lo mejor de donde está la central de la empresa o del puesto de trabajo, ¿vale? Y entonces lo que no hay es ni siquiera ambiente. Luego lo que tenemos son, como hemos comentado antes, unos plazos y unos ritmos de trabajo muy elevados, unos controles muy fuertes sobre la tarea. Por lo tanto, también hay tenemos aquí repetido, me acabo de dar cuenta 2 veces, control sobre la tarea, bueno, no importa, una menor interactuación personal, ¿vale? Y también claro, una menor al interactuar menos la persona en la organización, es decir, en las empresas, lo que hay también es una mayor inestabilidad laboral, pero no solo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista también de las contrataciones o de en el caso de que sean autónomos, pues ya mayor aún, es decir, no solamente en el trabajador por cuenta ajena, pero más aún en los trabajadores autónomos o en las contratas estas que a veces duran 3 meses, 6 meses o de ejecuciones simplemente de trabajos durante una temporada. Bien, ¿y qué dicen los convenios? ¿Qué dicen los convenios colectivos? Bien, pues es importante siempre ver qué es lo que dice cada convenio colectivo en el campo de la prevención, porque analizados muchos convenios colectivos, si los analizamos detenidamente, veremos que la mayoría de ellos lo que hacen es copiar y pegar un poquito lo que más les afecta dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de los reglamentos que les atañen. Entonces, aquí, por ejemplo, os he cogido y he pegado un poquito lo que dicen de trabajos en pantallas para el Convenio Estatal de Empresas de Informática y Consultoría. Y realmente no dice nada nuevo, es decir, nada que no diga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que diga los reglamentos aplicables en este caso, ¿no? Bueno, quizá destacamos un poco aquí que el puesto de trabajo, así como el mobiliario y tal, deberán situarse de forma que eviten cualquier perjuicio a la salud o fatiga adicional a la propia del desempeño de la actividad, ¿vale? Y poco más. Y el convenio de oficinas y despachos, que tampoco se preocupa demasiado más allá de trasladar la normativa, de extender más de lo que realmente le obliga la ley a la normativa en la materia de prevención, aunque sí destaca, vuelve a dar mucha importancia a las PVDE
que ya hemos indicado antes, las pantallas de visualización de datos y poco más los convenios. Los convenios colectivos no se comen tampoco mucho la cabeza con implementar medidas de prevención mucho más allá de lo que les exige la propia normativa. Por supuesto, muy importantes hoy día las apps. Las apps, si os gusta descargar alguna de ellas, hay algunas muy interesantes. Esto es a fecha de 2020. Probablemente si este video tutorial lo veis dentro de un año o después, las apps habrán cambiado, porque es un mercado que, como sabéis, cambia. Yo hace un año más o menos era diferente, había algunas cosas pero otras no, y es un mercado muy cambiante. Algunas aplicaciones son interesantes, como por ejemplo este de posturas, análisis de posturas forzadas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Interesante. Luego tenemos aquí otra de la Mutua Universal, también muy interesante, pero más que nada para capataces o encargados de obra, para ver si cumplen la normativa laboral o los requerimientos en materia preventiva. Volvemos a tener ahí el de carga postural. Tenemos una serie de apps interesantes que, bueno, nos pueden servir también para ver cómo cogemos esfuerzos, nos pueden orientar, nos pueden hablar del bienestar térmico o de los requisitos de bienestar térmico. Otras que seguramente algún alumno ya se ha descargado. Estas son algunas que les gusta mucho a los alumnos a veces jugar con ellas, ¿no? El número de decibelios, descargarse las apps de decibelios y comprobar el número de decibelios. Algunas son interesantes, pero la mayoría incluyen publicidad, aunque hay alguna por ahí más interesante que otra, pero tampoco vamos a recomendar ninguna, pero sí que hay muchísimas, ¿vale? Y finalmente una relación de recursos de algunos organismos públicos, institutos de prevención, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y algunos institutos de las comunidades autónomas en materia preventiva, y más importantes aún los recursos que ofrecen o que van ofreciendo cada vez más las mutuas de accidentes de trabajo. ¿Quién son las mutuas de accidentes de trabajo? Los organismos que apoyan o que colaboran con el INS en la gestión de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y también ahora ya en las enfermedades comunes. Es decir, son asociaciones o entidades que colaboran en la gestión de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de enfermedades comunes con el INS. Entonces aquí tenéis las páginas web de las mutuas, no de todas, sino de las más importantes, y podéis verlas y tienen recursos didácticos o recursos que pueden ser interesantes. Finalmente no os he pegado ningún susto, no ha habido ningún susto. Lo vamos a dejar para el siguiente video tutorial porque al final este se nos ha hecho muy largo, pero queda pendiente en algún próximo video tutorial. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias.